Hola, vamos a hablar de optimización de imágenes Doppler y los mecanismos asociados a este proceso. Pretendemos cumplir los siguientes objetivos. Ver los mecanismos de optimización. ¿Qué significa esto de mecanismos de optimización? La base física de Doppler que están implícitas en cada proceso. Las técnicas de rastreo efectivas, que desde mi punto de vista es la parte más importante. Y el reconocimiento de artefactos, que en muchos casos podemos descartar o incluir y en algunos casos son importantes para un diagnóstico final. Este proceso de optimización tiene tres niveles o tres pilares importantes. El primero es la técnica propiamente de rastreo, cómo colocamos el transductor, cuánta presión se ejerce sobre la extremidad, cuánta información se obtiene del paciente cuando se le da una instrucción efectiva y por supuesto los procesos físicos involucrados en este proceso de rastreo. El segundo elemento importante, el segundo nivel sería la botonología, y no menos importante es conocer nuestro equipo cuando nos enfrentamos a él, dónde están los filtros de pared, dónde colocamos la escala de velocidad, qué elementos utilizamos para maximizar la presencia de flujo dentro de un vaso o no. Y por último, y no menos importante, es el reconocimiento de los artefactos inherentes. Si estamos a 90 grados, si estamos fuera de 90 grados, qué deberíamos esperar ver, cuándo un vaso realmente está obstruido y cómo podemos descartar algunos artefactos propiamente del equipo o en el paciente que pueden ser de confusión a la hora de hacer el diagnóstico final. Hay ciertos paradigmas que generalmente nos dan vuelta en la cabeza. Primero es cómo coloco el ángulo de corrección, cómo coloco el tamaño de la caja de color, cuál es la escala medible de velocidad, cómo yo realmente determino cuál valor va a colocarse en esa escala de velocidad, cómo la ajusto, cuál índice voy a utilizar si es que tengo que utilizar algún índice, cuál es la velocidad máxima que voy a medir, cuál es la mínima, cuáles son esos valores de corte. ¿Qué filtro voy a utilizar en mi equipo? Y finalmente, ¿cómo voy a interpretar estos valores que el equipo me refleja, tanto en el espectro sin valores como los números que me refleja esos espectros? En la imagen de bidimensión utilizamos generalmente pulsos muy cortos y mucho más tiempo de escuchar el eco reflejo del paciente. Esto permite un tiempo real bastante dinámico y típicamente los pulsos que se envían al paciente en ese paquete de pulsos enviados coincide con los pulsos que se reciben como eco reflejo. Esto permite de nuevo una gran parte del tiempo del equipo para que se dedique a escuchar y eso hace que la imagen en tiempo real sea de por lo menos 20, 30, 40 o en el caso de cardiología hasta 60 imágenes por segundo. Cuando se activa doble color, desafortunadamente el volumen de muestra es muy grande. Fíjense que es una caja de color que se amplía o se minimiza, pero el objeto de prueba son los glóbulos rojos, son extremadamente pequeños y eso crea la necesidad de un tiempo real más lento para dar tiempo a escuchar esos ecos que son muy, muy de baja amplitud y por tanto necesitamos un color para poderlos observar. Esto hace entonces que el envío de pulsos al paciente generalmente no coincida con con el recibo de pulsos del paciente para el equipo. Y esa discrepancia, esa diferencia que se coloca en la ecuación Doppler hace que podamos percibir si el flujo se acerca o se aleja al transductor, otorgando un color rojo o azul según la necesidad de presentación y según el signo que se le coloque a esta observación. Entonces, esa es una de las formas en que el Doppler color trabaja, pero a expensas de un tiempo real significativamente más largo, o más prolongado. Finalmente, del Doppler color y de la ecuación Doppler extraemos cierta información de gran utilidad y según la necesidad, si es un caso de fístula, si es un caso arterial o venoso o de abdomen, pues prescindimos o utilizamos esa información. A veces es importante saber la dirección de flujo, por ejemplo, en el caso de rabo subclavio o en el caso de una hipertensión portal con flujo hepatofugal, estar claramente seguros de flujo, si el flujo va o viene a una porción del órgano o a una extremidad. También de la ecuación extraemos la amplitud de la masa globular, cuánta sangre pasa por un vaso, particularmente en un punto especial, aún sin conocer o sin necesidad de entender el valor numérico de esa velocidad o de ese volumen. A la velocidad también lo utilizamos para estenosis. Y finalmente el factor hemodinámico, cómo es el comportamiento de sangre, generalmente en casos de preestenosis, postestenosis o en caso de una velocidad extremadamente lenta en el flujo venoso. Nos interesa saber cómo es ese comportamiento hemodinámico de la sangre, en particular en un punto especial.
El Doppler depende también de la frecuencia del transductor. Por supuesto, una frecuencia más alta puede darnos una información muy útil en áreas superficiales, pero una información muy escasa en áreas muy profundas. Por tanto, a veces para obtener más información en vasos que están muy profundos, tenemos que bajar la frecuencia del transductor para lograr más accesibilidad y más sensibilidad a la captura de vasos profundos. También va a ser dependiente de la profundidad. Y esto va muy de la mano con la frecuencia. Va a ser dependiente primordialmente del ángulo. El ángulo no solamente de la colocación de la caja de color, sino el ángulo de colocación del transductor, por cuanto esa es trabajo al cónsono del transductor y la colocación, la mano del operador y la caja del color, va a hacer que tengamos éxito en detectar un flujo, particularmente en un punto especial. Va a ser también dependiente de la calidad de flujo. ¿Cuán flujo, qué tipo de flujo voy a tener? Pues también voy a mostrarlo en la pantalla en una calidad eficiente para el llenado del vaso. El ángulo para mí es el factor más crítico y el ángulo va a depender de cómo se posiciona el paciente. Este es un caso de un feto y obviamente no podemos decir al feto quédate quieto en lo que te hago la evaluación, sino que voy a depender de ese movimiento dinámico de los vasos sanguíneos en este caso particular y la ubicación del transductor junto a la caja de color y de repente en un ángulo apropiado voy a tener una sensibilidad y en un ángulo diferente voy a tener otro grado de sensibilidad. La función principal del operador es acercarse al ángulo más pequeño posible, porque cuando colocamos ese ángulo muy pequeño en la ecuación Doppler, el coseno hace que la sensibilidad sea extremadamente alta. Por tanto, mientras puedo controlar el transductor y provocar un ángulo muy pequeño, tenemos entonces más sensibilidad a la captura y mejor, digamos, función de demostración de lo que ocurre en ese vaso muy en particular. Entonces, de esta ecuación, lo más importante desde mi punto de vista es el ángulo. Lo demás es generalmente constante, la velocidad del sonido es constante en tejido blando, es 1540. La velocidad del reflector, pues es la por la cual yo puedo despejar, y la frecuencia también es constante, es la que tiene el transductor. Por tanto, el ángulo va a ser crítico para el cálculo de esa velocidad que se puede traducir en un valor numérico, centímetros por segundo, o se puede traducir en un factor colorimétrico, como la ubicación de un color específicamente en un vaso sanguíneo en cierto momento. Esto es un ejemplo del mismo abdomen fetal en forma axial, cómo se ve el ducto venoso sin color porque estamos trabajando a un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 es cero, y cómo estos otros vasos suprahepáticos pues, van a verse un color diferente porque están ubicados frente al axónico a un ángulo apropiado, fuera de 90 grados y acercándose a un ángulo pequeño, entre 15 y 20, ojalá y fueran 0 grados. Pero en otras circunstancias, como por ejemplo en el origen de la carótida, que el ángulo está oblicuo, pero casi se acerca a 90, en otras estructuras no vasculares, pues estamos provocando propiamente un ángulo perpendicular y en este caso nos alejamos de esa perpendicularidad para provocar un coseno que pues funja un valor positivo en esta ecuación final. En el caso ahora del feto en tiempo real, en algún momento la vena porta y el ducto venoso van a verse con o sin color a base del movimiento del feto y el ángulo de incidencia de esos rayos imaginarios que salen de la caja de color. Por tanto, si uno puede con la mano manipular para que el vaso sanguíneo ubique a un ángulo completamente oblicuo fuera de 90 grados, prácticamente a 0 grados si se pudiera, tenemos una sensibilidad muy alta y podemos comprender qué es lo que está ocurriendo en ese paciente en ese punto particular. Casos como este ocurren también en el flujo renal, que muchas veces la arteria renal pues no se ve, simplemente colocando al paciente de lado, provocando que anatómicamente esa estructura vascular esté a un ángulo apropiado, pues será muy fácil entonces manejar el transductor y colocar un ángulo menor, lo menor posible para que en algunas porciones de esa arteria pues tengamos la recuperación de una sensibilidad muy alta y podamos visualizar y detectar la calidad de flujo y la velocidad en ciertas porciones de ese vaso que además de que es pequeño, en muchos casos, en muchos pacientes es muy difícil lograr, pues básicamente por esa angulación. Colocamos al paciente apropiadamente y pues tenemos la posibilidad de un ángulo que muchas veces no cero, pero sí lo más cercano a cero posible, 15, 20 grados. No hay que estar a 60 grados. 60 justamente es el valor de corte máximo. Mientras estemos entre 0 y 60, la posibilidad de error es muy pequeña comparada si uno sobrepasa los 60 grados cuando el factor error significativamente incrementa. Por tanto, quitémonos un poco el concepto de que hay que estar a 60, mientras menos ángulo mejor. Si podemos estar a cero, por supuesto que mejor. Lo que sí es importante es estandarizar el ángulo y el corrector de ángulo para que los estudios fuesen lo más, digamos, secuencial posible y que la repetición del mismo paciente en el siguiente estudio sea lo más efectiva y con menos variabilidad interobservador o intraobservador posible, pues podamos tener.
¿Qué pasa cuando el vaso tiene una curvatura como esta? Esto es el cayolo órtico, pero es la curvatura de cualquier vaso que pudiésemos encontrar. Bueno, que ya sabemos que según la forma de interacción del sonido con el flujo de sangre, las características del espectro y la velocidad que se puede calcular es completamente diferente. Por tanto, hay que estandarizar el punto de muestra para que la impresión que se refleje y el valor numérico sea lo más constante posible y sea lo más evidente lo que le ocurre al paciente en ese momento particular. Eso sale y se extrae de esto mismo, ¿verdad? Si colocamos el cursor en el punto F, el E, el D o inclusive el A, no solamente la forma espectral que implicaría un análisis espectral diferente, sino la dirección de flujo y la velocidad también pudiese ser diferente. Estos pudiesen ser algunos artefactos que pudiésemos encontrar. Estamos trabajando a 90 grados con el doble color, pues no solamente se ve ausencia de color, sino que en algunos casos que no hay total ausencia, hay la impresión de un flujo de muy alta resistencia, lo cual no es típico de una arteria carótida. Fíjense que aquí se ve perfectamente bien, pero aquí se ve por la deficiencia de ángulo, se ve como si el flujo se estuviese llegando de forma muy, muy atenuada. Aquí se ve un poco mejor con Power Doppler, pero se ve extremadamente más claro con B-Flow, que nos permite no solamente ver el flujo constante a través del ciclo, sino que también nos permite ver esta pequeña separación de flujo que también puede ser característica, fisiológicamente característica del origen de la carótida común, algo que no se aprecia en Doppler de poder y por supuesto mucho menos se aprecia con tanta claridad con el Doppler color. En cuanto a la asignación de color, este es completamente arbitrario. El doble color pues tiene un flujo que va a ser positivo o al transductor en la parte más anterior y va a ser negativo o fuera del transductor en la parte más posterior. Quiere decir que indistintamente el flujo que se refleja acá va a ser al transductor, sea azul o rojo, y el flujo que se refleje del color que aparece aquí va a ser negativo o fuera del transductor. Por supuesto que por convención intentamos de que vasos como la porta se reflejen al transductor en forma roja y vasos venosos intentamos que se reflejen en azul, como que se alejan de un órgano, pero muchas veces tenemos vasos venosos como la porta en rojo y vasos arteriales en azul, pero uno intenta que eso se siga un estándar, ¿verdad? Lo cierto es que sobre la línea de base va a ser positivo o al transductor y bajo la línea de base va a ser negativo o fuera del transductor. ¿Qué más importante que eso? Los tonos dentro de cada dirección de flujo. En los tonos positivos, los más claros indican frecuencias altas y por la ecuación Doppler, frecuencia alta es igual que velocidad alta. Por tanto, cualquier vaso que se colorice de un color más amarillo en vez de rojo indica que dentro de esa dirección de flujo, esa porción del vaso tiene un flujo de mucha más velocidad que la porción que está un poco más parda o más oscura. Y también aplica para el color azul. Y eso nos ayuda a entender un poco el comportamiento hemodinámico mixto o complejo en ciertas situaciones hemodinámicas. Además de ver un flujo a color, tenemos que primeramente comenzar con la imagen de modo B. Aplicamos filtros espaciales y hay diferentes filtros en los equipos. Esto nos ayuda a clarificar la pared del vaso, especialmente en el vaso arterial o el vaso venoso, que estemos descartando un pequeño trombo iso o hipoecogénico muy cerca de la válvula. Es importante aplicar filtros para que primero haya claridad del vaso, de calidad del vaso, fíjense la diferencia de una imagen sin filtro a una imagen con filtro. Y después, si la imagen es bidimensional, antes del Doppler, pues obviamente nos ubicamos a 90 grados con la perpendicularidad para que tengamos una visión clara, una imagen especular de la pared del vaso, en este caso de la íntima media de la carótida, antes de colocar Doppler color, a la cual pues sí, tendríamos que alejarnos de los 90 grados para provocar una mayor sensibilidad. En el caso como estamos mostrando acá, esto es un ejemplo de un flujo venoso en el brazo, pero fíjense en que ya el vaso de por sí, si fuésemos colocando el traductor en la parte anterior, ya el vaso tiene una angulación. Por tanto, la provocación de una mejor sensibilidad va a depender de la posición propia del vaso, de la posición de la extremidad del paciente, que va a la mano de lo que dije anteriormente, y de la ubicación del transductor. ¿Cómo decidimos cómo colocar el transductor? Pues naturalmente, y si imaginariamente enviamos los rayos de sonido hacia acá, pues ya tenemos una casi paralelismo con el vaso. No va a ser un flujo visto a 0 grados porque tendríamos que entrar, digamos así, intravascular, pero nos estamos acercando a una imagen opuesta a esta, que es la de 90 grados, una imagen prácticamente de unos 25 o 30 grados, que es una imagen buena, porque el equipo tiene la sensibilidad de capturar esa información y mostrarla. Eso debe ir en concordancia con la ubicación de la caja de color, que debe ir lo más, digamos, alineada con la dirección imaginaria del flujo o del rayo sónico, de manera que ahora, conociendo esto y entendiendo de que esta es la mejor ubicación del transductor y la mejor ubicación de la caja de color, designamos un valor numérico a la escala de color.
¿Cómo se decide ese valor numérico? Pues básicamente esto responde al principio de Nyquist, que significa que la sensibilidad máxima en Doppler color es el 50% de la velocidad máxima ostentable por ese vaso. Es decir, si yo pienso que el vaso tiene 100 centímetros por segundo, colocamos 50. Este fue un paciente de fístula, donde estas venas generalmente tienen un patrón arterializado, porque se ponen con mucho más caudal de sangre. Entonces, si aquí pienso que hay 100, coloco 50. Si coloco menos de 50, el equipo muestra una imagen que tiene un artefacto llamado aliasing, donde ahora pues no tengo una escala apropiada y el equipo toma prestado la escala contraria y coloca colores que no son correspondientes a la dirección real del vaso. Por tanto, esto, como, aunque puede variar de paciente en paciente, pero generalmente es una norma, ¿no? Si yo pienso que la carótida común en un paciente adulto normal va a tener como 60 o 70 centímetros por segundo, generalmente coloco mi preset o mis parámetros predefinidos aquí a la mitad, 30, 40, y más o menos uno va jugando en esos valores porque típicamente se va a comportar de esa misma forma. Fuera de eso, entonces, vio los filtros, qué filtros requieren un vaso venoso o en un vaso que se arterializó o en un vaso de flujo muy turbulento, por ejemplo, la arteria mesentérica cuando el paciente ha comido o la aorta muy pulsátil, pues yo aplico filtros para minimizar el exceso de demostración a color o de demostración espectral si fuese el caso o si fuese necesario. Y finalmente, en esta escala de las características de flujo, pues reconocer el territorio anatómico vascular porque va a ser vital para ellos tener claro, aún conociendo las variantes, dónde voy a colocar el transductor, a qué profundidad aproximada voy a esperar estos vasos sanguíneos y qué opción tengo para reubicar el paciente o el transductor para ser exitoso en esta ubicación. Este caso, por ejemplo, es muy típico. Esta es una extremidad, aquí un diagrama de una extremidad con sus diferentes estructuras vasculares. Y bueno, pues si nos enfrentamos al paciente con el transductor apuntando hacia la parte pélvica o hacia la parte más proximal, pues es muy típico que la ubicación de los vasos, en este caso, no es una arteria, es una vena femoral común que, como se está dando cuenta, tiene un reflujo importante. También su confluencia safenofemoral está insuficiente, pues es muy fácil colocar el transductor apuntando hacia la pelvis o hacia la ingle, colocar también la caja de color apuntando en esa misma dirección y luego entonces sería el resto, ¿no? Designar que rojo sería hacia la extremidad inferior o devolviéndose hasta la periferia y azul sería entonces hacia la abdomen o vena cava inferior, por tanto el azul es flujo normal y el rojo es flujo anormal en devolución o en retroceso o en reflujo. Y como se dan cuenta, aquí aparece un 26 pensando en 52 que probablemente en este caso particular la velocidad apropiada para mostrar correctamente el comportamiento de ese vaso sanguíneo en ese territorio vascular apropiadamente. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en cuanto al movimiento de la mano? Y como se dan cuenta, le he hecho bastante énfasis a lo que es cómo colocar el transductor y qué tipo de maniobra hay que hacer para que tengamos éxito en esta captura y minimizar el tiempo frente al paciente lo máximo posible. Pues es la posición cráneo-caudal, sería colocar el transductor de abajo hacia arriba para lograr el menor ángulo posible y lograr que el vaso frente al transductor dé un ángulo agudo y que tengamos más sensibilidad a la captura. Esto se llama también rocking the probe, como moviendo la cuna del bebé, si lo quieren. ¿Qué otro tipo de movimiento se puede lograr también? Pues nos ayudaría a ser exitosos en el paciente cuando hacemos una imagen axial, este movimiento que sería cráneo caudal, donde uno en algún momento en vista transversal, el equipo no puede tener sensibilidad, pierde porque estamos a 90 grados y de repente el flujo como que se apaga o se pone más mermado, pero de repente tiene un flujo completamente diferente en color porque ahora estamos encontrándonos a un flujo en otra dirección. Y el tercer tipo de maniobra o de manipulación sería el movimiento de traslación de la sonda o reposicionamiento de la sonda, donde pues tendríamos que reubicar el transductor para buscar una ventana acústica apropiada. Y en el caso del cuello, la ventana acústica más idónea sería el músculo esternocleidomastoideo. Y eso nos permite utilizar un músculo en la parte anterior y también ubicar el vaso que nos interesa, que es la carótida, en la porción más posterior, usando también la vena yugular interna como ventana acústica y eso hace que tengamos una exquisita sensibilidad de la
captura no solamente en doble color, sino también en bidimensión para ver la pared o el grosor íntima media. Y ese tipo de comportamiento va a ser dinámico a través de extremidades largas como la pierna. O sea, si estamos viendo la confluencia safenofemoral y estamos viendo la confluencia de la vena femoral profunda y la vena femoral para formar la femoral común, o la confluencia de la vena safena menor entrando a la poplitea, como su territorio vascular provee una forma diferente de ubicación del vaso, pues también tendríamos que colocar no solo el transductor, sino la caja de color que sea lo más apropiada posible a esa ubicación vascular, pues para que tengamos una sensibilidad y un ángulo lo más pequeño posible. Ángulos de 90 no son apropiados, ángulos pequeños como 30 o 40 son los más apropiados. Algunos filtros que podemos mencionar, por ejemplo, el filtro de supresión. Lo utilizamos porque en muchos casos hay que suprimir la información que esté en exceso, pero hay que tener mucho cuidado porque un filtro utilizado muy alto hace que el vaso se quede sin flujo y dé la impresión de un vaso de alta resistencia, lo cual en la carótida no es lo típico. Fíjense que ahí colocamos en supresión en 3 y de repente pues nos quedamos con un flujo de relativa alta resistencia. Otro filtro que no es muy comúnmente utilizado, pero que podemos utilizar para dar más realce a los bordes y quitar un poco ese exceso de pulsatilidad a los vasos como la carótida, es el promedio de cuadros, o Fahrenheit average. Aquí tenemos un promedio de cuadro en 5 en este equipo y lo colocamos 9 y fíjense de nuevo el exquisito detalle de captura y demostración de la pared íntima media y el flujo carotídeo. Un filtro que también es muy poco tal vez conocido o utilizado en muchos escenarios y que para mí da mucha utilidad es el control de umbral. También le llaman en algunos equipos prioridad o threshold en inglés. Y es una pequeña muesca o marca en este equipo como color verdoso que se coloca en la escala de gris y que no es otra cosa que la posibilidad de balancear también en algunos equipos le llaman balance. La opción de colocar una imagen de color sobre una imagen de bidimensión porque es una imagen compuesta. Y aquí le damos más importancia. Si queremos ver este flap de la íntima, por ejemplo, esta visualización ecográfica en bidimensión, que no se apreciaría si yo le coloco demasiado color, pues yo bajo el balance o la prioridad para darle más importancia al bidimensión y no al color y que esto se pueda ver en esta área específicamente. O, por ejemplo, en este caso que lo hicimos de forma exagerada, si le colocamos el umbral, perdón, en 70%, dando importancia al color, si de repente lo bajamos a un 10%, vieron como esta carótida externa prácticamente se desapareció. Esto es muy útil primordialmente en vasos que necesitan verse flujos venosos muy lentos, eh, placas ateromatosas en arterias muy pequeñas que básicamente el color las va a suprimir o las va a enmascarar, pues le bajamos un poco al color y le damos más importancia al bidimensión para que esas placas pequeñas se puedan ver. Un elemento muy importante es el reconocimiento de esta escala de PRF. Ya dijimos anteriormente que esto está manejado por el límite de Nyquist. Fíjense que en este caso en particular subimos la escala a 123, pero aquí estaremos pensando en 246. No es un flujo normal para una carótida, por tanto aparecería o daría la impresión de un flujo de muy alta resistencia. Aquí le colocamos en 30, ¿verdad? Pensando en un flujo de menor velocidad, que sería el adecuado. Pero cuando colocamos, aquí no se ve el número, pero serían 10 centímetros por segundo. Por supuesto que no es el flujo adecuado para una carótida y aparecerían colores que no corresponden a la carótida, indicando un artefacto que se llama aliasing. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con la asignación de la escala de velocidad porque implica justamente la designación de colores y la escala permisible para ese flujo en ese momento particular. ¿Cuándo hacemos corrector de ángulo? Bueno, básicamente cuando nos interesa la velocimetría máxima o mínima. Si no necesitamos velocimetría y queremos solamente índices, ¿verdad? Solamente índice de resistencia o de pulsatividad o sístole diástole, básicamente no tenemos que corregir por el ángulo. Pero lo más importante de esto es que corrijamos o no por el ángulo, el espectro se va a ver exactamente igual. No hay impacto en la forma espectral. Si me interesa solamente ver cómo es el espectro, si tiene datos parvus o si es un flujo trifásico, bifásico, monofásico, sin los valores, el corregir el ángulo no va a hacer ningún tipo de cambio. Aquí en estos tres ejemplos, gráficamente ejemplificados, corregimos a 60 grados, a 75 y a 35. Obviamente aquí hay dos correcciones que están erradas, pero ninguno hizo un cambio efectivo, no más solamente cambia la velocidad, pero no la forma espectral en este caso en especial. Otros tres ejemplos con tres correcciones erradas, 76, 18 y 0. Aunque estos ángulos están bajo 60, está mal corregido el ángulo. El corrector debe estar paralelo con la pared del vaso y por supuesto que esté entre 60 y 0 grados. Pero fíjense que no hubo ningún cambio significativo en la forma en que se presentó el espectro.
No olvidemos que en los vasos de mediano calibre, como la carótida, el flujo que se forma es un flujo arterial, por supuesto, un flujo parabólico o laminar. Por tanto, el colocar un cursor de medición, hay que tener mucha precaución de que lo coloquemos en el punto de teóricamente máxima velocidad o de menos fricción. El colocar el cursor de medición justamente cercano a la pared, donde hay más fricción, más viscosidad y más cambios de inercia, va a provocar unas velocidades que van a estar graduadas en este espectro. Por tanto, nos interesa esta velocimetría máxima, porque en eso se basan los estándares de velocimetría. Esto que tenemos acá es el espectro justamente, esto es la ventana espectral, la anchura espectral, la subida sistólica. Estas formas del espectro nos dicen un poco del comportamiento vascular, muchas veces antes, durante o después de un punto de estenosis. Por tanto, es importante tener claro la colocación del cursor para que este espectro sea formado de forma efectiva y la medición del tiempo de la aceleración, de la forma espectral y digamos, ensanchamiento del espectro, que es muy típico y característico, o de vasos de pequeño calibre de mucha turbulencia porque fisiológicamente el órgano lo requiere, o de inclusive áreas de estenosis, pues va a ser crucial en esa identificación. Elementos como el tamaño de la muestra van a afectar la forma espectral, por tanto la muestra debe colocarse, o el gate o el portón debe colocarse por lo menos un tercio del tamaño del vaso, si se puede, hay vasos muy pequeños, porque esto ayudaría a despejar claramente esa ventana espectral y no a ensuciarla como se ve en este caso donde se ensanchó significativamente el tamaño de la muestra, a menos que tengamos una necesidad de medir volumen de flujo, que entonces ahí sí que tendríamos que ensanchar el volumen de muestra. En estos equipos, pues tenemos una muesca donde nos indica cómo fue el filtro de pared o el filter. Mientras más ancho ese franja verde, más se borra el flujo de diástole o el flujo de baja amplitud, que típicamente es artefacto aducido al comportamiento o movimiento de la pared del vaso en esas áreas muy particulares. Hay una opción que se llama velocidad de barrido que nos ayuda a caracterizar esa anatomía espectral. Si uno usa una velocidad de barrido muy rápida, pues el espectro se ve como más largo, más grande y nos permitiría ver, digamos, áreas en el espectro, en el caso de las renales, que se llama como pico parasitólico temprano, o áreas anatómicas espectrales que son críticas de verla o de observar que no están. Así que hay que tener mucho cuidado cómo designamos esta velocidad de barrido. Generalmente el factor de 3 hace que el espectro corra generalmente lento y nos permita visualizar, pero a veces tenemos que colocar un poco más rápido, como 5, para que este espectro se vea más grande y evidenciemos alguna área espectral que está ausente, unas muescas que tienen que no estar, depende del tipo de territorio vascular, como por ejemplo arteria uterina, el ducto venoso, y etcétera, etcétera. B-Flow a veces nos ayuda para caracterizar estructuras que no son visibles con doble color. En este caso tenemos una trombosis parcial. Vemos que el flujo alrededor del trombo no está completamente obstruido. Así que es importante pues aplicar tecnologías como no Doppler, como B-Flow, en el caso de que fuese necesario. O en estos casos donde vemos que hay una obstrucción aparente en la vena femoral común o esta confluencia safenofemoral, pero cuando colocamos B-Flow vemos pues la confluencia en las tributarias y el flujo alrededor del trombo grande que tenemos en la vena femoral común. Otros ejemplos de visualización con doble color, pues más o menos eficiente, pero con B-Flow vemos los vasos a nivel de la pantorrilla, las peroneas y las tibiales bastante claramente observables. La acumulación es una herramienta de mejoras y lo utilizamos cuando el vaso sabemos que está, no llena bien, no pinta bien y acumulamos o persistimos a través del tiempo, a través de fracción de segundos. Y cuando activamos la acumulación, el equipo permite o permea que el vaso pues se muestre en la pantalla un poco más tiempo para que nos dé la oportunidad de frizar la imagen, mostrarla o colocar un cursor. Estos son ejemplos de B-Flow con acumulación. Fíjense que es más lenta la imagen, pero con exquisita resolución para el riñón, ¿verdad? Para ver la captura y estructuras que no son los claramente visibles en el tiempo real acostumbrado. O para los vasos renales, aquí tenemos una visualización de ambas arterias renales con la aorta y la vena cava en esta imagen típica de banana peel o la banana mondada o pelada. Cuando activamos acumulación es claramente más visible la formación o la salida, el take-off de los vasos renales y por supuesto esta imagen que ya la vimos al principio de la presentación. Como resumen, la angulación correcta ayudará a una señal más clara del Doppler. Creo que la angulación es el factor crítico para esta definición de ángulos
y vasos que deben ser vistos claramente para que no haya ningún lugar a dudas. La asignación de los colores y la cuantificación son parámetros indirectos y dependen del operador. Por supuesto, el operador tiene una función muy importante en que todo esto ocurra bien y que asignemos apropiadamente los colores adecuados para mostrar lo que ocurre en el paciente. Los estudios con Doppler requieren dedicación y un poco de tiempo y el conocimiento de los limitantes físicos y técnicos definitivamente van a ayudar a un estudio más efectivo y a un diagnóstico más certero. Les agradezco el tiempo dedicado a esta presentación y aquí está mi correo si hay alguna duda o cuestión. Por supuesto, estoy a la orden para consulta. Muchísimas gracias.